A ponerse de pie y vamos a pedirle al Señor que guíe su palabra. Amado Padre, llegamos a ti, Señor, en esta mañana, amado Hijo, Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey, a quien alabamos, a quien adoramos y exaltamos, Señor. Eres tú, Señor, no son los hombres, no son ni las mismas canciones, ni el lugar, no son las personas, no es el culto, eres tú, Jesús, la persona de Jesucristo, nuestro Salvador. Señor, a quien nos postramos, Señor. No hay otro como tú, Señor, y somos muy pequeños, Señor, totalmente insuficientes y totalmente débiles, Señor. Ayúdanos, Padre, para gozarnos en ti, para, Señor, ver las riquezas espirituales y para batallar la vida cristiana como es digno, Señor. Te queremos pedir, Señor, que podamos ver más de tu soberanía, de tu supremacía, Señor, de tu poder, Señor, y de toda tu hermosura, de toda tu majestad, Señor. Hacenos ver esas cosas, Señor. Revela más a Cristo en nosotros, Señor. Permite, Señor, que podamos morir, como dice tu palabra, como tú nos pides, a nuestro yo. Y que tú vivas en toda tu plenitud en nosotros, Señor. Padre Santo, permite que en este lugar, para abrir tu palabra, al abrir tu palabra, tu persona sea glorificada, Señor. Y honrada, Señor, para conocerte, para que nuestro deseo profundo, Señor, sea conocerte más a ti, Señor. El vivir para honrarte, Señor. Padre Santo, derrama ahora más y más de tu gracia y tu verdad por la revelación de Jesucristo, de su evangelio a nuestros corazones, Señor, a nuestras mentes, Señor. Que podamos llegar a comprender, Padre, acerca de todas tus riquezas, Señor. Porque eso nos va a sostener acá, en el día a día, Señor. Conocerte más a ti, Señor. Señor, saca de nosotros todo amor, Señor, a cualquier cosa que esté quitando el primer lugar, Señor, en nosotros, hacia ti. Quítalo, Señor. Muéstranos, Señor, qué ídolos, qué pecado, qué cosa está ocupando ese lugar, Señor. Cambia nuestras prioridades, Señor. Y todo lo banal de este mundo caiga a tus pies, Señor, en nuestros corazones. Que, Señor, no lo dejemos ni siquiera brotar, Señor. Padre Santo, nos humillamos, Señor, delante de tu grandeza. Señor, nos humillamos, queremos orar y estamos orando en el nombre tuyo, Señor, nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre, Señor. Amén, amén. Ahí nos sentamos, Dios bendiga su palabra y sabemos, ¿no?, que comenzamos un año con el tema de la guerra. Trump no estaba con todo contra Irak o Irán. Irán, perdón. Y ahí nomás mandó a matar al segundo líder y todo lo que viene, ¿no? Que estamos al borde de una tremenda guerra, estamos al tanto y siempre hubo guerras, siempre. Y la Biblia habla de guerras, de rumores de guerra en los últimos tiempos. Hay conflictos de todo tipo, vivimos las Malvinas hace unos años atrás, la primera, segunda guerra mundial con 6 millones de muertos. 6 millones de judíos, pero 60 millones me parece de una masacre. Y todo lo que trae la guerra, ¿no? Movimiento de tropas, de soldados, guarniciones, la compañía, infantería, todo lo que tiene y todo lo que trae de malo, ¿no? La guerra, porque detrás de una guerra quedan víctimas, muerte, queda dolor, sufrimiento, personas indefensas y personas inocentes, completamente que no tienen nada que ver, pagan, ¿no? Estaba pensando, nosotros en la vida cristiana también tenemos una guerra. A veces somos poco conscientes, ¿no?, de que estamos librando una batalla en el día a día y nuestra fe a veces la perdemos y sacamos nuestros ojos de Cristo y somos derrotados otra vez y terminamos siendo ya soldados que no pueden agarrar un arma, no pueden batallar, no pueden ir al frente, ¿no? Porque la guerra se hace con varias cosas. Así que pensé
en el título del mensaje de hoy, que solamente voy a poner el título, es ¿cómo librar las batallas en la vida? ¿Cómo librar? Y el miércoles Carlos habló sobre Asa, un rey de la parte de Judá, de Israel ya estaba dividido, no sé si se acuerdan, y habló sobre el rey Asa. Comenzó bien, terminó mal. Y hoy voy a hablar del hijo de este rey. Quizás estés atravesando una guerra muy grande en tu vida. Quizás atravesaste una guerra muy grande en tu vida hace tiempo. O quizás vas a atravesar este año 2020 una guerra. O estás recordando, tengo una guerra en este sentido, en este aspecto, no puedo vencer esto en mi vida, no puedo vencer el enojo, me saco cada vez que veo algo que... O me tienta esto, no puedo vencerlo. O tengo problemas con mi jefe, la verdad que tengo una amargura, una bronca, no lo puedo ver. O en mi casa la verdad que es una guerra. Mi familia nos llevamos mal, es una verdadera guerra. O mi hijo adolescente. O mi guerra son distintas cosas, ¿no? Mi batalla es esta, mi batalla es esta. O no puedo llevar mi matrimonio adelante porque esto, porque aquello. Entonces pensé cómo batallar frente a esas guerras que tenemos adelante. Porque todos tenemos guerras, ¿sí? Todos. Algunos por un lado, otros por otras cosas, todas cuestiones distintas. Y nosotros somos, como cantamos, como dice la palabra y como lo creemos, tenemos riquezas espirituales, tenemos la gloria del Señor habitando en nosotros, hemos sido salvados por la obra de Cristo, no tenemos condenación eterna, porque Él murió por nosotros y somos libres de la condenación, tenemos una esperanza que es el cielo, estamos rescatados de la mano del enemigo y formamos parte de su iglesia. Somos un ejército también nosotros, ¿o no? Somos un ejército. Y batallamos peleas, guerras y batallas contra las huestes espirituales de maldad. Esto no es una luna de miel, la vida cristiana no es una luna de miel. Ojalá sea, ¿no? Pero creo que la vamos a vivir en el cielo, en la presencia del Señor, cuando estemos en la gloria, y ahí sí, después de la boda del Cordero vamos a estar gozosos, pero no estamos viviendo una luna de miel. Nosotros como hijos de Dios estamos en una guerra casi constante. Y una guerra implica que hay sí o sí un enemigo que hay que enfrentar, que no hay que permitir que avance, que va a tener ese enemigo distintos artilugios, distintas tácticas, estrategias, y que es muy astuto. Sabe cómo, por dónde atacar, se las sabe todas, tiene muchos años de experiencia. Va a tratar de tentarnos, va a tratar de alejarnos de Dios, va a tratar de quitar los planes que el Señor tiene para nuestra vida, los propósitos que el Señor tiene para nuestra vida. Ese enemigo va a traer discordia en la familia, va a traer envidia, va a traer distintas cuestiones que, si lo dejamos avanzar, se va metiendo y va destruyendo. Entonces tenemos que pensar, estamos en una guerra, somos hijos de Dios, tenemos a Dios en nosotros, pero tenemos un enemigo muy grande, que no podemos ser ingenuos, sino que tenemos que estar conscientes de que Él no descansa y que Él quiere la destrucción de nosotros. ¿Estamos conscientes de que hay alguien que está atrás dando vuelta? Vamos también a pensar que podemos tener tres enemigos, no es solamente el diablo, porque el diablo se manifiesta en distintas cosas. El diablo, Lucifer, el padre de mentira, el enemigo de nuestras almas, sus demonios, sus huestes, astuto, engañador. Pero también por el otro lado está la carne. ¿Qué es la carne? Son nuestras propias malas pasiones del corazón, que vienen de Adán, las concupiscencias, ¿no? Toda esa naturaleza que nos tiende al pecado, que quiere complacer mi yo. Pero también está el mundo, este sistema en el cual el diablo opera de engaño, de maldad. Él es el que está controlando el mundo, se rebela totalmente contra Cristo y quiere y está esclavizando a los hombres. Este mundo lleno de vanagloria, de lucecitas de colores, de espejitos, ¿no? De colores,
de religiones falsas de engaño, con dioses inventados por los mismos hombres, la idolatría. Entonces tenemos por un lado el diablo, la carne y el mundo que está en constante lucha. Esos son nuestros enemigos. No es algo chiquito, no es un dibujito de alguien que se disfraza de malo con un estridente. No, es alguien que lucha contra nosotros y día a día va a tratar de sembrar. ¿Qué siembra? Ya lo dijimos. Y vamos a trabajar hoy, vamos a escuchar la historia de Josafat. Pero antes quería leerles, hermanos, algo tan importante que es Filipenses 3:20, que como hijos de Dios, habiendo sido nosotros rescatados de las tinieblas y trasladados al reino de su luz, estamos en el reino de Cristo, ya no pertenecemos a la esclavitud, gracias a Dios, gracias a que Él nos rescató. Dice Filipenses 3:20, ya no pertenecemos a este mundo. Pero estamos en este mundo, ¿no? Sí, estamos en este mundo. Porque nuestra ciudadanía está ¿dónde, hermanos? En los cielos. Tenemos que cambiar esa mentalidad. Decir, tener la cabeza allá en las cosas celestiales. Qué difícil se nos hace, ¿no? De donde también esperamos ¿a quién? El Señor Jesucristo va a bajar del cielo, el cual va a transformar este cuerpo de la humillación nuestra, esta carne que es débil, que se opone muchas veces a Dios, va a transformar el Señor este cuerpo para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Qué tremendo esto, ¿no? Esto ya va a cambiar totalmente y va a ser igual que Cristo. Qué hermoso, ¿no? Esa esperanza tenemos. Entonces dice Filipenses 3:20, por el poder, esa transformación va a ser por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Todas las cosas fueron sujetas a Cristo, están sujetas a Cristo. Nada queda que no se sujete a Cristo. Él tiene el control sobre todo. Y 1 Pedro 2:11 dice, amados, yo os ruego como a peregrinos y a extranjeros, o sea, no somos de este mundo, estamos de paso, que abstengáis de los deseos carnales, porque esos deseos carnales, ese enemigo que es la carne también, batallan contra nuestra alma para alejarnos de Dios. Entonces, conscientes de esto, podemos decir, batallo contra esto en mi carne, batallo contra esto contra el mundo. El diablo mismo pone circunstancias o momentos de tentación propias que nos van a alejar del Señor. Pero Jesús oró. No ruego que los quites del mundo, oró por sus discípulos, y es la oración hacia nosotros, sino que los guardes del mal. O sea, Señor, confiamos en tu palabra, Él nos guarda del mal. ¿Nos guarda, hermanos? Sí, nos guarda. Uno no tiene ni idea de las cosas que nos ha guardado el Señor y nos seguirá guardando. Y también dijo que en el mundo tendréis aflicción. No es una luna de miel para el cristiano esta vida. Confiad, yo he vencido al mundo. Él venció, nosotros tenemos la victoria asegurada. Jesús mismo libró batallas. Jesús enfrentó batallas. ¿Y qué batallas, no? Tentaciones, las más altas. La cruz, el dolor más grande. La separación del Padre. Pablo libró batallas. Las nombra, las menciona. Persecución. Golpes. Hambre. Gente que predicaba otra cosa. Josué, Gedeón, libraron batallas. Y así también nosotros libramos batallas en nuestra vida. Pero qué mejor que ir a la palabra de Dios, ¿no? Dice, porque las cosas que se escribieron antes, Romanos 15:4, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces, a fin de que por la gracia, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Así que por la paciencia y la consolación de las Escrituras. Qué bueno, tenemos la palabra y las cosas que se escribieron en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento son para nuestra edificación personal. Entonces, aprendamos, y yo también, aprendamos todos a librar las batallas en el Señor. Para librar batallas, vamos a ir a 2 Crónicas y vamos a ir rápido porque es un texto bastante largo, la historia de Josafat, y no me quiero pasar con el tiempo. 2 Crónicas 17 comenzamos. Reinó en su lugar Josafat, el hijo de Asa, 2 Crónicas 17, el cual
se hizo fuerte contra Israel. Asa era de la parte de Judá, rey de Judá, y el que estaba en la parte de arriba de Israel era Acab en ese momento. Asa se hizo fuerte contra la otra parte, estaban enfrentados en ese momento. Pero vamos a ver esto, ¿cómo librar batallas? ¿Qué dice que hizo Josafat? Colocó, dice, ejércitos, se hizo fuerte y puso guarniciones. ¿Por qué? Porque había que enfrentar una batalla. Tenemos que prepararnos nosotros, colocar guarniciones, tropas que protegen. ¿Y cómo nos vamos a preparar para la batalla que vamos a enfrentar? La preparación es fundamental para librar una batalla. No podemos ir de chancleta y hojotas. Hay una preparación, hay un equipamiento, hay un montón de cuestiones que tenemos que tener pensando para decir vamos a enfrentar la batalla y vamos a salir victoriosos frente a lo que viene. Hoy, ¿cómo estoy espiritualmente? ¿Estoy fuerte para enfrentar una batalla? ¿Y somos conscientes que el enemigo anda como un gatito mimoso buscando con quién jugar? No, como león rugiente, ¿no? Tremendo. Va a venir de sopetón en el momento y no vamos a poder. El Señor tiene que estar sosteniéndonos. Entonces, acá Josafat pone guarniciones. Una persona inteligente, sabia en el Señor, ¿no? Entonces preparémonos para la batalla este año, hermanos. No dejemos que nuestra fe se debilite, no dejemos que las circunstancias nos pasen por encima. 3a, 17, 3a. Voy a seguir así versículo por versículo. Jehová estuvo con Josafat, estuvo. El Señor tiene que estar con nosotros para librar las batallas. No puedo salir de casa a la mañana, Señor, quédate acá. No, tengo que salir con el Señor, tengo que volver con el Señor, tengo que estar constantemente con el Señor. Entonces el Señor tiene que estar con nosotros. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una promesa poderosa. Él no nos dejará y no nos desamparará. El Señor no nos va a desamparar, no deja a sus hijos. Pero nosotros muchas veces lo dejamos, hermano. El Señor estuvo con Josafat para librar la batalla. Está con nosotros el Señor. Está con nosotros el Señor. El 17b, la parte B del 3, la segunda parte del 3. Josafat anduvo en los primeros caminos de David su padre. Anduvo en los primeros caminos. Para librar la batalla tenemos que andar en el camino correcto y el Señor es el camino correcto. El Evangelio es el camino correcto. Tenemos que estar en Él, firmes en Él. Y hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin, dice la palabra, es camino de muerte. Vamos a lo peor, al desastre, si seguimos un camino incorrecto. Tenemos que seguir el camino del Señor. ¿Cómo tenemos que andar? Porque acá dice que anduvo. ¿Cómo tenemos que andar? Y dice la palabra, como es digno del Señor. Para andar por el camino del Señor, tengo que andar como es digno, no puedo andar de otra forma. Agradándole en todo. Agradándole en todo. No hay algunos aspectos de mi vida. Agradándole en todo. Así tenemos que andar. Y Josafat anduvo así delante del Señor. Y así vamos a librar las batallas y vamos a vencer. Agradándole, buscar nosotros agradando. ¿Estoy andando como es digno de un cristiano? ¿Estoy agradándole al Señor en todo? Y dice 2 Timoteo 2:4, ninguno que está alistado o que va militando como un soldado se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que esté alistado o militando como soldado se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea, tiene que agradar solamente a quién, el soldado. Capitán, el capitán es nuestro Señor. Y dice, se enredan los negocios de la vida. ¿No que nos enredan los negocios de la vida, las cosas de la vida? Porque esto, porque aquello, porque... Y sigue la vida así. Estamos cada vez más enloquecidos, enredados. Si queremos ganar la batalla, si nos alistamos en el ejército del Señor,
Y una vez dije, sí, Señor, no me tengo que seguir enredando. Tengo que buscar enredarme, que suena feo, entregarme al Señor para agradarlo a Él y ser un soldado realmente que cumple su misión. Tenemos que andar y caminar como Dios quiere. Caminar por su camino y andar por su camino y buscar agradarle. El soldado busca agradarle al Señor. El 17, 13b y 4a. Seguimos bajando. 17, 13b. Dice, no buscó, la última parte del 3, no buscó a los Baales, a los ídolos, sino que buscó al Dios de su padre. La pregunta es, ¿qué busco y qué no busco en mi vida cristiana? Josafat buscó lo que tenía que buscar. ¿Qué busco y qué no busco? Hay un salmo que habla de los Baales. Dice, tienen boca más no hablan los Baales. Tienen ojos más no ven. Oído tienen más no oyen. No tienen aliento en su boca. Semejante a ellos son los que lo hacen y todos los que en ellos confían. No buscó eso. Buscó una relación personal con un Dios vivo. No es una religión, no es un cumplimiento. Es un Dios vivo que está con nosotros. Esos Baales no podían ayudar. Esos Baales eran estatuas. Nosotros tenemos un Dios vivo. Josafat buscó la presencia y la fe, la confianza total en un Dios vivo. Un Dios que tiene manos y hace, mueve su mano. Un Dios que tiene oídos y escucha a sus hijos. Que tiene su boca y nos habla. Una relación personal buscó. Como David su padre, David caminó en los caminos del Señor. Si bien tuvo su caída, caminó en los caminos del Señor. Buscó qué buscamos y qué no buscamos en nuestro andar con el Señor. Buscamos una relación personal más profunda, más grande, más íntima, más entender más del Señor cada día. Creer confiadamente en Él y entregarle mi vida. Y hoy las personas adoran muchas cosas. Baales construyen, levantan, van a buscar Baales, el juego, los placeres, el pasarla bien todo el tiempo. Un montón de cosas. Puede ser un Baal en nuestra vida cristiana que hemos levantado y que por ahí lo tenemos muy escondido. Y el Señor quiere que la relación con Él sea lo más importante. No otra cosa, no un ídolo. Porque por ahí es ese deporte que le dedico mi vida y lo adoro a ese deporte. Me paso los domingos escuchando el partido de fútbol. No me acuerdo del Señor. Y mi relación personal con aquel que murió por mí, que me ama y que me da vida eterna, esa relación con Cristo no está, no existe prácticamente, es muy pobre. Está primero ese amor por esas cosas del mundo, Baales, ídolos. ¿Qué buscó entonces Josafat? Buscó una relación personal con el Señor, con Dios. Y no la descuidó. Qué importante es esto. Segunda Crónicas 17, 4b. La segunda parte de Segunda Crónicas 17, 4b. Perdón, me perdí. Y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Y anduvo en sus mandamientos. La parte de Israel, de Acab, la parte de arriba, para decirlo claramente, seguía completamente la maldad de los Baales, el paganismo, pero Josafat no. Y anduvo de acuerdo a los mandamientos del Señor, a la ley del Señor, a la palabra del Señor. Los mandamientos, qué importante es escuchar los mandamientos. Si hay un capitán, el capitán dice sugerencias por ahí, quizás tal vez, vayan a la trinchera si les parece, si sienten, porque por ahí, sí, viene el enemigo, métanse en la trinchera si quieren, si no quédense por ahí.
No. El capitán manda, sabe lo que está diciendo, conoce muchísimo más por experiencia y porque Dios es Dios y dice las cosas. Pero nuestro corazón hay un decir, ¿sabrá lo que dice Dios? ¿Sabrá? ¿Será que el enemigo está ahí? ¿Será? Nos equivocamos muchas veces porque no escuchamos y no obedecemos. Estamos conscientes de que tenemos que obedecer sí o sí a nuestro capitán en este enfrentamiento, en esta lucha. Y el capitán tiene la autoridad. No hay otra autoridad. No voy a escuchar al soldado de al lado. Voy a escucharlo al capitán y voy a escuchar su palabra. Hay que ponerse bajo su mando, sus mandamientos, porque Él es el que manda, no es otro. ¿Quién manda en mi vida hoy? ¿O quién quiero que mande hoy? Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo el Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Está reflejado nuestro amor al Señor, cuánto le amamos, cuánto le obedecemos, cuánto guardamos sus mandamientos. Es decir, por ahí exteriorizamos el amor al Señor desde la palabra, desde el decir, desde las alabanzas, que es hermoso. Pero realmente estamos guardando sus mandamientos como Él nos pide. ¿Estamos acatando la orden del capitán en nosotros? ¿O ya no nos importa mucho? Y hace tiempo que ya somos un soldado que cayó en la batalla, tirado en un rincón y a punto de morir. Entonces, obedecer sus mandamientos es importante. Y esto es lo que hizo Josafat. 17:5. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano y todo Judá dio a Josafat presentes, tuvo riquezas, gloria en abundancia. Recibió bendición. Qué hermoso. Queremos bendición de Dios. Señor, bendíceme, bendícenos. Es nuestra oración siempre. Pero a veces estamos caminando lejos del Señor. Recibió riquezas, recibió gloria. Podemos recibir tantas cosas del Señor para fortalecernos en el día a día y no las recibimos. Y vivimos a veces muy flojos. Dios afianzó el reino, es como que puso su firma. Estoy contento con Josafat, estoy feliz porque es un rey que está agradándome, está haciendo lo correcto. Está priorizando los mandamientos, me está buscando, está fortaleciendo el reino. Ahora bien, 17:6. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová. Qué importante es cómo tenemos que vivir la vida cristiana. Dice Pablo, regocijaos en el Señor siempre, otra vez, y Pablo que las pasó todas. Y nosotros a veces perdemos el gozo del Señor. A la primera que viene y no hay ánimo en nuestro corazón para seguir, nos desanimamos. Y toda eso que viene tan grande nos nubla y perdemos el rumbo. Y nuestro ánimo cae. Y somos, como dice Santiago, el hermano de doble... y constante, se me nubló. El hermano de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La inconstancia es parte de no poner mi confianza en el Señor. Tenemos que animarnos en el Señor, animarnos, entre nosotros animarnos. Los soldados se animan entre ellos, tratan de pasarla bien. Saben que en las trincheras y en esos lugares obviamente es difícil. No es que están en Disneylandia. Tratan de pasarla bien, contar cosas lindas, positivas, ¿no? Cosas buenas. ¿Y cuántas cosas buenas tenemos para contar con los hermanos, no? Animarnos en el Señor. Los versículos, las promesas, posteamos en el WhatsApp, hermano, ánimo, mira esta palabra. Poné tus ojos en el Señor cumple su palabra, fuerza, ¿no? Necesitamos animarnos los unos a los otros. Se animó el corazón de Josafat, claro, nos animamos. Andar en el Señor nos da ánimo, ¿sí? Seguimos, 17:6. Esto es importante, porque es algo de la reforma espiritual que hizo Josafat, ¿sí?
hay cosas que cambiar en nuestra vida. Siempre en la vida cristiana hay cosas que cambiar. No podemos decir, está bien, yo vivo así, estoy así, quiero ser así, voy a seguir siendo así. Eso no pertenece a un cristiano. Vamos a la perfección y la perfección es Cristo. Entonces tenemos que apuntar allá al Señor. Dice, quitó el 17:6, ¿qué cosa? Quitó los lugares altos y las imágenes de acera del medio de Judá. Y acá se metía en un problemón. Era algo muy apreciado por gran parte del pueblo, esa idolatría, esa sensualidad y esa inmoralidad corriente y ese pecado que se había encarnalizado en Israel, en Judá. Era parte de la gente y él tenía que enfrentar esos cultos donde se priorizaba el pecado. Él tenía que enfrentar el pecado, quitó los Baales, no anduvo con vueltas, fue tajante, radical. Hay medidas en nuestra vida que no podemos estar jugando, bueno, con esto, es una mentirita y yo soy chismoso, yo hago esto, que sé que es bueno. Radical para el pecado, no, me alejo, corto todo. Josafat cortó el pecado, no quería que su pueblo, el pueblo de Judá, el pueblo de Dios, el pueblo santo, tuviera cosas de pecado en su vida. Quería sacar los Baales. Era un trabajo. Y a nosotros también, hermano, nos cuesta. Es una batalla. Es una batalla que tenemos que librar en nuestra vida. Quitó. Y los pecados se disfrazan como hermosos regalos, ¿no? Como hermosos paquetes con un hermoso envoltorio. Esos envoltorios que uno los ve y dice, acá hay algo hermoso, ¿no? Es así. Pero por dentro el pecado es horrible. Entonces, no nos dejemos deslumbrar por lo de afuera. Y el pecado es transitorio totalmente y deja amargura, dolor, y estamos llamados para las cosas eternas, para vivir vidas santas. Entonces tenemos que quitar toda obra de pecado en nuestras vidas. Y 17, 7 y 9, qué importante es esto, dice, al tercer año de su reinado envió sus príncipes, dice unos nombres, que enseñasen en las ciudades de Judá, el 8, y con ello a los levitas, dice otros nombres, y con ellos a los sacerdotes, y al 9, y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Para ganar la batalla tenemos que saber que los soldados tienen que estar preparados, capacitándose, aprendiendo. Hay carreras militares importantes donde se preparan, estudian y no van a la batalla, como ha pasado, lamentablemente, soldados de 17 años en Malvinas que no tenían idea de nada. Con dolor lo decimos y lo recordamos. Vamos a la batalla preparados. Y es parte del cristiano crecer en la gracia, en el conocimiento, escudriñar las Escrituras. Entonces tenemos que formarnos, leer la palabra, instruirnos. Y dijo un gran pastor y hermano nuestro que falleció hace unos años, Tozer, que escribió hermosos libros, dice, la mayor arma de Satanás es que la ignorancia del hombre acerca de la palabra de Dios. El diablo toma ventaja cuando nosotros creemos cualquier cosa, somos arrastrados por lo que nos parece y no vivimos de acuerdo a lo que Dios quiere en nuestra vida. Entonces, es un arma que utiliza Satanás. Entonces tenemos que nosotros ser conscientes de que tenemos que crecer. La iglesia tiene escuela bíblica, tiene maestros, hay grupos pequeños, células, hay cursos que hacen la iglesia. Nosotros podemos contar con hermoso material y si tenemos dudas sobre el material le preguntamos al pastor, a los ancianos, si es sano ese libro, ese material en cuanto a la fe, porque hoy anda dando vuelta un montón de cosas. Entonces, Josafat se preparó y preparó en la enseñanza de la ley, de la palabra, de la ley de Jehová, dice. Dice acá, no enseñaron otras cuestiones, enseñaron el libro. Y para nosotros los cristianos es importantísimo conocer la palabra. Fíjense lo que dice el 10, y cayó el pavor, 17:10,
el pavor, el miedo, el temor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá y no osaron hacer guerra contra Josafat. Le empezaron a tener miedo. Claro, el reino se estableció, se engrandeció y los enemigos dijeron, vamos a tratar de llevarnos bien con el pueblo de Josafat. ¿Qué testimonio es cuando nuestra vida está firme en las cosas del Señor, ¿no? Cuando no andamos a los tumbos. Si es un testimonio y los otros ven cómo andamos, cómo caminamos. A veces nos olvidamos de eso, ¿sí? Y es un testimonio al mundo. Los demás ven y dicen, pasa algo en la vida en la familia mirá, son distintos. ¿Cómo es que pasa esto? Capítulo 17, 12 al 13. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho, edificó en Judá fortalezas, ciudades de aprovisionamiento. Tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá. Provisiones, aprovisionó. ¿Qué es aprovisionar? Voy guardando, ¿no? Hoy estoy bien, hoy no tengo ninguna batalla. Hoy podemos decir algunos acá que no tenemos ninguna batalla, que estamos bien, que estamos pasando tiempos de refrigerio hermosos. Bueno, no me tengo que dormir. No tengo que decir, ya está. Y eso le pasó a David. David no salió a la guerra. El reino estaba engrandecido. Estaba panza arriba, yo me lo imagino en una hamaca paraguaya, ¿no? Tomándose un rico tereré. Y ahí el diablo, su propia carne, cayó. Lo llevó al desastre. Tenemos que, en el momento que estamos pasando, que no es la lucha, que no es la guerra, que es un tiempo especial y como no descuidarnos, porque el diablo, el enemigo es astuto. Entonces tengo que provisionar, tengo que seguir orando, tengo que seguir leyendo, tengo que continuar aferrado al Señor. No es porque me siento bien y Dios sacó todos los problemas. Ahí tengo que seguir. Señor, sigo conociéndote más. Señor, sigo buscándote más, sigo leyendo tu palabra. Y fíjense el ejemplo tan sabio de Salomón. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos. Un ejemplo tan chiquitito nos deja una enseñanza. Y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara ¿qué? En el verano la comidita. Y las vemos trabajando y uno dice, qué hermoso eso, ¿no? Porque ellas van, vienen, llevando, ¿no? ¿Para qué? Para el invierno, para que no falte. Y hermanos, tenemos que ser sabios en provisionarnos espiritualmente. ¿Mis tiempos son de ocio o son para buscar al Señor y fortalecerme? Es todo ocio, entretenimiento, es descuido, es pereza espiritual, provisionamiento espiritual. Día a día busquemos al Señor. Día a día fortalezcámonos. Provisionamiento. Velad y orad, porque nuestro adversario anda como león rugiente. Velad y orad para que no entréis en tentación. 17, 13, B y 14. Dice algo muy interesante acá. Y hombres de guerras muy valientes en Jerusalén. Y este es el número, estoy leyendo el 14, y este es el número de ellos según las casas paternas de los jefes de los millares de Judá, el general Adnas, y con él 300.000 hombres muy esforzados. Dos características de los soldados, de los verdaderos soldados, los que van a lidiar contra las batallas. ¿Cuáles serían? Valentía y ser esforzado. Valentía y ser esforzado. Qué importante, ¿no? El soldado tiene que aprender a ser valiente. Tanto mujer como hombre, valiente. Seguir adelante en la fe, no bajar los brazos. Seguir firme en la fe. Valentía. Y seguir adelante. Y mirar al Señor, continuar siendo valiente. Porque nos agarra el miedo. Porque nos agarra el temor. Porque sacamos nuestros ojos del Señor. Y porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Espíritu de poder,
de ir adelante con las cosas, el poder de Dios en nosotros, para seguir, de amor y de dominio propio. Qué cosas importantes, ¿no? Necesitamos más amor, necesitamos más el poder para hacer todo bien. Y el dominio propio, que no nos deje llevar nuestras pasiones, nuestra carne, nuestra naturaleza. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio, le dice Pablo a Timoteo. Estaba pasando por la persecución en ese momento Timoteo. Y en cierta forma le daba miedo, temor. Y Pablo le dice, no te avergüences, no seas cobarde. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino que participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El carácter de Cristo en nosotros. Cristo fue valiente, fue forzado, fue un varón de guerra, no se echó atrás y fue a la cruz por nosotros. Y él sabía lo que iba a sufrir. Entonces son las características de los soldados que tenemos que tener. Y el enemigo trata de intimidarnos, de causar miedo, de que retrocedamos y de que estas características no estén en nosotros. Y acá hay un hombre que aparece en esta historia de Josafat, 17:16, que es Amasías. El 17:16 dice, tras esto lo pone como un ejemplo y como algo que tenemos que también aprender, porque las cosas que están escritas son para nuestra enseñanza, lo leímos. Amasías, hijo de Sicri, Amasías, el cual se había, acá dice, ofrecido voluntariamente a Jehová. Y con él, miren ustedes, le siguieron muchos otros soldados, y con él 200.000 hombres valientes de Benjamín, Eliada, hombre muy valeroso, y con él 200.000 armados, se ofreció voluntariamente, dispuestos para la guerra. Dispuestos, disposición y voluntad. Disposición y voluntad, otras dos características del soldado. Y vamos muy mal si tenemos esa actitud como cristiano de decir no tengo ganas, hoy no lo hago y lo dejo. Lo vamos haciendo los permitidos como en la dieta, ¿no? Yo hace un tiempo atrás hacía dieta y la hice por 3, 4 años. Por los triglicéridos y empecé con los permitidos. Hoy es desastre. Algunas cosas no las como porque sé que me hacen muy mal, ¿no? Los permitidos. Empiezo, aflojo, voy aflojando. Y ya, Dios mío. Y en la vida espiritual empezamos con los permitidos. Ya no hay voluntad, ya estamos fiaca. Ya pongo mis cosas, mi desgano, y no hay disposición para la guerra, ya no hay disposición, ya estoy cómodo. Y qué importante es este ejemplo de Amasías. Amasías fue adelante, su voluntad, un hombre que dijo, allá voy, no se quedó, y le seguían otros, ¿no? Somos ejemplo para otros en la vida. Somos ejemplos. Si Amasías por ahí no se hubiera levantado, no se levantaba nadie. Alguien que quiere hacer un campamento, va adelante. Y bueno, hay problemas, parece que cuesta mucho hacerlo, bueno, pero va adelante. Y van apareciendo hermanos con voluntad, hermanos esforzados, y dicen, bueno, voy, me anoto, quiero colaborar. ¿Sí? Porque sale del corazón. Pero a veces nuestro corazón está tan apagado para las cosas del Señor que no salen esas cosas. Entonces, Señor, dame una voluntad, dame, Señor, una disposición, cambia mi corazón, Señor. Te necesito, Señor. Necesito estar en el ejército combatiendo, ¿sí? En el ejército no hacen todo lo mismo. En la iglesia tampoco hacemos todo lo mismo. Entonces, la disposición y la voluntad que necesitamos, y Amasías estaba ahí. Pero dice que estaban armados de arco y escudo, dice el 17 al final, armados de arco y escudo.
Qué importante es que para salir a la batalla tenemos que saber manejar ese arco que nos cubre y ese arco que nos protege del ataque y ese escudo. Ese arco, que es para el ataque y el escudo que nos defiende. Tenemos que aprender a utilizar las defensas y los ataques que el Señor nos da. Efesios es un pasaje muy claro de la armadura del cristiano. Llevar la armadura, ponerme la armadura, revisarla. Estoy andando con la armadura del Señor para combatir los ataques del enemigo. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir contra las acechanzas del diablo. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir contra las acechanzas del diablo. Pero hay algo que Josafat, para ir cerrando, hizo que no fue del agrado del Señor. Y es el capítulo 18, lo voy a relatar, lo voy a parafrasear, porque si no se nos va a extender la hora. Y es hacer alianzas, es unirme en cierta forma a lo que Dios no quiere. Y cuento la historia de Josafat. Josafat se había enriquecido, el reino estaba engrandecido, había riquezas, había abundancia, y Josafat tiene un hijo que lo hace casar con Atalía. Atalía es la hija del malvado rey Acab, de la parte de norte del reino de Israel. Acab totalmente malo, llevando a la nación a la peor idolatría, la ley de Dios no se respetaba en absoluto, no conocían a Dios prácticamente. Tiene una hija que es Atalía. Bueno, Josafat, el hijo de Josafat, la hace casar con Atalía, la hija de Acab. Y hace esa alianza, alianzas militares de conveniencia, ¿no?, entre una nación y otra. ¿Qué pasa? Acab va a visitarlo, Josafat va a visitarlo y Acab lo recibe, mata cosas, todo un festejo, y le propone, lo persuade Acab a Josafat de ir a una batalla contra los sirios, juntos. Josafat dice, yo soy como vos, somos iguales. Primer error, somos iguales, no eran iguales, ¿no? ¿Somos iguales que los que no conocen al Señor? No, vivimos distintos. Por ahí a veces podemos tener algunas cosas que decimos, sí, la verdad que a veces dejamos mucho que desear. Pero no somos iguales, somos hijos de Dios, pertenecemos a Él, somos de su ciudadanía. Y de Josafat sale esto, decir somos iguales, soy igual que vos. Primer error. El 4, estoy leyendo del 18. Dijo Josafat al rey de Israel, te ruego que consultes hoy la palabra de Dios. Bueno, consulta. ¿A quién consulta Acab, el rey malo? Consulta a los 400 profetas falsos. Llama a sus profetas falsos y todos los profetas le dicen, subí a la guerra contra los asirios. Josafat dice, pero acá no hay un profeta de Jehová, traen un profeta que es Micaías. Y Micaías dice, no, que no venga Micaías, dicen, porque Micaías siempre me profetiza el mal, dice Acab. No lo querían escuchar, porque era un profeta verdadero. Acab, el rey que llevó, el peor rey de Israel, no quería escuchar el profeta verdadero. No quería escucharlo, lo aborrecía inclusive, dice el versículo 7. Acab aborrecía a Micaías. Los 400 profetas falsos, enloquecidos, sí, vayan a la guerra, vayan a la guerra. Sedequías era el principal de los profetas falsos, hace todo un circo para el malvado rey Acab, se pone cuernos. Lo llaman a Micaías y el mensajero le dice, andá a decirle al rey que le va a ir bien en la guerra.
Y Micaías va y dice, bueno, sí, le va a ir bien en la guerra, pero el rey dice, no, me estás mintiendo. No podía mentir, se le notaba en la cara. Así todo, resumiendo la historia, el rey Josafat y el rey Acab salen a la guerra contra los sirios, no escuchando al verdadero profeta. No lo querían escuchar, además lo meten en la cárcel. Van a la guerra y la astucia, ¿no?, del rey Acab le dice a Josafat, vestite como rey y yo me voy a vestir como un soldado más. Y cae en la astucia de este malvado rey. Y va Josafat a la guerra vestido como rey. Los sirios quieren atacar al rey Acab, pero cuando ven a Josafat vestido como rey, creen que es Acab. Y cuando lo van a matar, dice, miren qué bárbaro. El 31, cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, este es el rey de Israel. Lo rodearon para pelear, mas Josafat clamó y Jehová lo ayudó y los apartó Dios de él. Dios libró a Josafat. Él había caído en un engaño grande, en la presa de alguien que lo engatusó, lo persuadió, le dio todas las cosas como para que vení conmigo a la guerra. Sí, somos iguales, dijo Josafat. No discernió, no prestó atención. Vamos a la guerra. Pero Dios lo libró, inclusive en su error. En su propio error, Dios lo sacó a Josafat y no hizo que el enemigo lo matara. Y al que mataron, sí, de una forma muy increíble, porque dice, más disparando uno el arco a la aventura, o sea, voló una flecha, hirió al rey Acab entre las junturas y el cosolete. O sea, entró la flecha al cuerpo de Acab por un lugar increíble, ¿no? Dios destruyó al enemigo, que era Acab, y le salvó la vida, preservó la vida de Josafat. Qué hermoso que el Señor nos preserva aún cuando nosotros estamos, inclusive, muchas veces, tal vez, no escuchando la voz de Dios y escuchamos la voz de nuestro enemigo, que endulza las cosas, que hace creer algunas cosas como que no es tan así, por ahí, quizás, tal vez, nos susurra al oído. Entonces, abramos los ojos, pidámosle al Señor la guía para saber discernir cuál es tu voz, qué tengo que seguir, Señor, cuál es el camino para no quedar atrapado por el enemigo. El enemigo es muy astuto, el enemigo conoce por dónde va a ir metiéndose, conoce nuestros intereses, nuestros deseos, conoce, pero tenemos un Dios que va delante de nosotros. Qué bueno, ¿no? Él quiere que nosotros lo busquemos, Él quiere que nosotros escuchemos su palabra, Él quiere que nosotros crezcamos en la fe, que nos sostengamos, que contemos con la presencia del Espíritu Santo, que Él está con nosotros cada día y que frente a las batallas tengamos la actitud de ser valiente y esforzado. Valiente, esforzado. Qué importante. Vamos a orar en esta mañana. Te invito a ponernos de pie. Dios mío, tu palabra es la que nos enseña y nos muestra la forma de vivir, Señor, para no errar, para no fallar, Señor, y no quedar derrotados, vencidos. Señor, danos claridad frente al vivir día a día, para que nuestros ojos, nuestros corazones, nuestras voluntades, nuestros esfuerzos y nuestros deseos sean, Señor, los que tú quieres para nosotros, escuchando tu voz y teniendo un deseo
en nosotros de obedecerte, de seguirte. Señor, porque hay una guerra que pelear, y esa guerra la peleas tú, Señor. Tenemos que ir atrás tuyo. Señor, cambia nuestros corazones. En este año seguramente va a haber distintas batallas que librar, Señor, que enfrentar. Señor, nos ponemos bajo tu autoridad, bajo tu mando, Señor, en humildad, humillándonos, Señor, buscando tu rostro, buscando tus cosas. Señor, y no queremos dejarnos confundir por la voz del enemigo, por su astucia, sino conocer tu palabra y seguir tu palabra y simplemente obedecerte. Señor, tú eres el que sabe las cosas. Tú eres el Dios soberano, el Dios grande, el Dios poderoso, el Dios que ha vencido al enemigo. Pero en este mundo, Señor, tenemos aflicciones, tenemos luchas. Señor, en ti descansamos, en ti, a ti vamos, Señor, frente a la lucha, de la batalla del día a día, Señor. Gracias por esta